Hola, soy Ana Manuquian, soy doctora en Psicología y Neurociencias y profesora universitaria de sexualidad. Yo quiero hacer unos micros para que vayamos entendiendo algo acerca de la identidad de género desde mi especialidad. Lo vamos a ir haciendo por orden cronológico y vamos a empezar desde antes de nacer. Por ejemplo, cuando queremos saber qué sexo tiene el bebé que va a nacer, tenemos ecografías 3D, tenemos ecografías 4D, pronto tendremos inclusive ecografías antes de la formación del sexo porque podríamos obtenerlo de los cromosomas. Entonces, esto está muy avanzado y siempre los papás se preparan para tener un varón o una niña. Así lo determinan los ecógrafos, pero no sé qué pasa, cuál es el tema con respecto a esto, debido a que los padres se preparan para tener un varón o una nena, pero cuando el bebé atraviesa el canal de parto, según dicen algunos, ese bebé ya es neutro, no tiene sexo, no tiene identidad sexual, es un ser completamente neutro que hay que formar. Eso hay que formarle el sexo porque no sabe ese bebé. Sin embargo, el bebé cumple funciones fisiológicas desde lo femenino o desde lo masculino, según sea su cuerpo. Siempre la biología se impone. Repito, siempre la biología se impone. Ahora, se le impone al niño, se le impone también a los mayores. Entonces, ¿qué sucede con ese bebé? Que va pronto a ir al jardín y su cerebro empieza a formarse de tal manera que en los primeros años ya sabemos que se forma el 80% del cerebro. Entonces, es una etapa muy influenciable, donde todo se hace por copia, donde todo es creído. Si la mamá dice yo soy tu mamá, el nene lo va a creer, y esto lo sabemos. Pasa muchas veces cuando hay adopciones donde los padres no quieren decir que son los padres, pero el bebé crece sabiendo que esos son sus padres porque los padres se lo dijeron. El bebé cree lo que el mayor le dice. El bebé entiende desde el principio, y el niñito que va al jardín, mucho antes quizás del preescolar, ya sabe identificar algo que es un mayor, un personaje, y empieza a querer ser lo que no es. ¿Por qué? Porque todo lo aprendemos por imitación. No sabemos caminar y aprendemos, no sabemos hablar y aprendemos, no sabemos comer y aprendemos, hasta nuestro cuerpo acompaña en aprender a digerir, en aprender a procesar alimentos, en manipular objetos, en emitir una sonrisa, el saber qué es bueno y qué es malo según la mamá y el papá se lo va diciendo. Esto a muy pequeña edad. Los niños del jardincito empiezan a disfrazarse, a ser personajes, a querer identificarse, y eso lo hacen a través de una diferenciación. Es donde inicia un largo camino, la creación de la fantasía en la mente, la creación de la imaginación. Se va formando de tal manera que el nene puede pensar que un auto vuela y lo hace volar, porque eso es parte de su fantasía. Pero la idea es aprovechada por aquellos que le hacen hacer cosas que no tienen que ver con el aprendizaje, sino muchas veces los hacen vestir a los nenes de mujer y a las nenas de varón y les preguntan qué se siente ser del otro sexo, cosa que un niño de jardín nunca podría contestar, porque esa es una pregunta que la hace un adulto esperando una respuesta de adulto. Pero los niños de ninguna manera, digan lo que digan, tiene que ver con una realidad pensada, pero es parte del adoctrinamiento que empieza a hacerse esperando una respuesta o tomando una palabra del niño y magnificándolo de modo que ya se empiece a dudar de su sexo biológico o se le haga dudar al niño, y mucho peor se le hace dudar a los padres. Entonces,
tenemos que estar muy atentos a esto, porque una cuestión es disfrazarse, no sé, de superhéroe, de un héroe de la televisión o de un dibujito animado, pero esto hace la diferenciación. Inclusive vestirse de mujer o vestirse de varón no quiere decir que ese niño sea una mujer o esté en el cuerpo de un hombre siendo una nena. Realmente esto es insólito, es descabellado desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista de las neurociencias. La realidad es que el cerebro no hace esa adaptación, muy por el contrario, el cerebro femenino tiene otra composición que el cerebro masculino en muchas áreas. Tan es así que al estar en formación, estos niños de jardín de infantes empiezan a tener cierta confusión, ciertas dudas, las cuales son, de todos modos, los papás tienen que hacer esta educación, pero son instrucciones que se dan en los colegios. Entonces, tenemos que empezar a diferenciar que el colegio instruye, el Estado garantiza, pero los padres son los que educan. Entonces, de esta manera ponemos cada cosa en su lugar. Y simplemente quiero llegar al preescolar para después hablar de otras edades cronológicas en otro video. Con respecto al preescolar, es la etapa donde los niños justamente inician la exploración sexual. Una exploración sexual que no tiene nada que ver con la sensualidad del sexo. Es una exploración para esta identificación. ¿Soy nene o soy nena? No hay otras opciones, por lo tanto no se le puede dar al niño otras opciones porque le cabe una duda que va a seguir el resto de su vida, sobre todo en la preadolescencia y en la juventud. Los niños en el preescolar identifican su sexo y lo identifican con el cuerpo, con la vestimenta, hacen la diferenciación entre un amigo y una amiga. A veces me muestran los padres escenas donde el nene tiene novia. No, a esa edad no pueden entender nada de eso. Y verdaderamente es inculcarles a los niños o adoctrinarlos en cosas que ni siquiera tienen sentido. Nunca me voy a olvidar una escena de la película Kindergarten, donde Schwarzenegger tenía que dirigir un grupo de niños de preescolar y los niños solamente repetían, y había un nene que todo el tiempo repetía: los nenes tienen pene, las nenas tienen vagina. Y esto era muy gracioso, pero estaban adoctrinados en esa diferenciación. Lo que se le enseña a esa edad, los niños lo van a continuar creyendo, pensando y teniendo en su mente, porque lo hacen por repetición. Están en una etapa donde todo lo que sucede a su alrededor lo captan, lo graban, y ahí va a quedar hasta que los chicos puedan definir la edad de latencia, y vamos a hablar de eso en un próximo video. Yo les pido que si hay alguna duda o alguna pregunta o alguna sugerencia de temas para conversar en estos videos, les pido por favor se comuniquen a través de Facebook o a través de mi correo electrónico, licenciada Ana, todo junto, con las dos A, licenciadaana@gmail.com. Muchas gracias.